Bueno, le digo que voy a hacer uno nuevo, un proyecto nuevo, ¿sí? Voy a elegir una plantilla de arquitectura, esto es igual para todas las versiones, aceptar, me va a abrir el proyecto. Una vez que estoy dentro del proyecto, voy a hacer, en vez de hacer una masa in situ, como estuvimos haciendo en algunas de estas clases, lo que voy a decir es que voy a hacer una nueva masa conceptual y voy a seleccionar una masa métrica. Por defecto me va a aparecer esta visualización donde me presenta los planos característicos XZ, YZ y XZ. Yo lo que les decía anteriormente es que por ahí cuando hago las curvas me resulta mucho más sencillo el manejo a nivel de colocarme en forma ortogonal y me pongo en este caso me voy a poner en un nivel, ¿sí? Y voy a seleccionar, voy a empezar a dibujar puntos. Estos puntos van a tener que ver con el inicio y un punto determinado y el punto final de la curva, dos veces escape o cancel, ¿sí? Como la curva va a ser parametrizable, o sea, yo le voy a poner, le voy a poder cambiar los valores, eh, me interesa saber cuál es la distancia que tengo de estos puntos a los ejes. Eh, y qué distancia tengo en estos puntos. Supongamos que yo quiero que este punto sea el punto del centro de la curva y no sé a qué distancia están estos puntos. Entonces, lo primero que voy a hacer para poder marcar las distancias es, ven donde dice acá, seleccioné todos los puntos, donde dice acá gráficos y dice acá, a ver si lo puedo agrandar un poco, ahí está. Mostrar planos de referencia. Los planos de referencia son los planos que esta traslación de esos tres planos que mostré antes a cada uno de los puntos. Eh, Viene por defecto nunca, yo le voy a colocar siempre y aplicar, y lo único que va a hacer es cambiar la visualización de estos puntos. ¿Sí? Una vez que hice esto, voy a venir acá a medir y voy a medir, por ejemplo, desde el plano este del centro de este punto hasta el plano del centro de este punto y hasta el plano que pasa por este punto. ¿Sí? Lo voy a colocar ahí arriba y si yo quiero que esta distancia sea igual a esta distancia, fíjense que acá aparece una letrita EQ, si yo destildo, viene tachada, si yo la destildo, automáticamente me coloca la misma distancia hacia un lado o hacia el otro. A ver, otra de las cosas que puedo querer hacer es que coincida con este eje, el eje del punto. Entonces voy a ir a alinear, voy a seleccionar el eje y después voy a seleccionar el eje de punto y ahí lo que hizo fue trasladarme ese punto al eje y sigue manteniendo esta distancia equidistante entre los puntos que yo generé. Voy a ir otra vez a cancelar. Supongamos que, bueno, ahora digo, bueno, quiero hacer una spline que pase por esos tres puntos. Seleccioné, tendría que haber tomado las medidas primero. Espérenme un cachito, voy a tomar las medidas que hay entre este punto y este punto, porque después me sirve a mí para cambiar el ancho de la curva. Si yo parametrizo todo, después tengo la posibilidad de, o sea, ahí tengo la distancia que hay entre este punto y este punto, y también, por ejemplo, puedo decir la distancia que hay entre ese plano que pasa por este punto y este eje, lo coloco acá, eh, puedo hacer lo mismo con este punto y puedo hacer lo mismo con este punto. ¿Sí? Una vez que hice esto, por ejemplo, voy a seleccionar esta distancia, que fíjense que me aparece, una cosa que no hice, voy a cambiar las unidades. No me acordé, pero estoy a tiempo, no hay problema, le voy a decir que las unidades me lo va a convertir, no me importa porque lo estoy haciendo en forma intuitiva, después
yo lo voy a modificar en el momento que necesite modificarlo, ¿sí? Aceptar. Voy a seleccionar esta medida que está acá arriba y le voy a poner, fíjense que acá me dice texto de etiqueta, me aparece ninguno, pero me aparece crear un parámetro. Todo lo que yo genere como parámetro, después lo puedo modificar en el proyecto con números exactos. Entonces, por ejemplo, le voy a poner, no sé, ancho de la curva. Ancho de la curva. ¿Sí? Y lo voy a dejar como parámetro de la familia y lo voy a dejar como, lo puedo dejar como ejemplar, lo voy a dejar como tipo porque después si quiero hacer alguna otra modificación, vieron que nosotros decíamos editar tipo cuando íbamos a la ventana. Bueno, estos parámetros son los que tiene la ventana cuando yo le doy ancho y todo lo demás. Y si lo pongo como tipo, después cuando le digo editar tipo, puedo entrar en el modo de edición igual que hacíamos anteriormente. Bueno, ahí me aparece ancho de la curva y me pone la medida que tiene actual, pero que la puedo modificar en cualquier momento. Podría venir acá y decir, poner parámetros acá. Por ejemplo, podría poner h punto de inicio a este. ¿Sí? A este le podría poner, todo esto es para después modificarlo, vuelvo a repetir, de forma más sencilla. Punto medio, y a este le podría poner h punto final. Ahora que tengo todos los parámetros, si voy a hacer la curva, ¿sí? Seleccioné los 3 puntos, le digo que me haga un spline entre esos 3 puntos y me construye esta spline en los 3 puntos. Que, bueno, hasta ahora, ¿qué hice? Una curva en un sentido. Todos necesitamos hacer, cuando no es una superficie de traslación como un cilindro, tener otra curva que me genere en otro sentido o algún elemento que me ayude a mí a construirlo. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es decirle que voy a hacer una nueva masa conceptual y voy a hacer la curva en el otro sentido, o curva o recta o lo que se les ocurra. ¿Sí? Supongamos que yo voy a usar esa misma curva deformándole los puntos que hice como parámetros en distintas posiciones en el espacio, y para tener esas distintas posiciones en el espacio necesito planos donde colocarlo. Yo les puse un video en la plataforma que está hecho de manera interactiva y sin parametrizar. Este es un poquito más complejo, pero es para que vean que no hay una sola forma de realizar el ejercicio. ¿Sí? Perdón, Adriana, ¿Sí? cuando creas o sea, un nuevo archivo, ¿no tenés que también activar o modificar las unidades? Ah, sí, tenés razón, Está- me olvido. Eh, Vos sabés que en las versiones, en la versión 2000, los que tengan versión 2016, cuando vos guardabas el primer archivo, te guardaba las unidades, quedaban ya configuradas. No sé por qué, no lo probé en el 2020, pero me parece que pasa lo mismo que en este que es el 18, que no quedan guardadas las unidades. Bueno, eh, lo que puedo hacer acá, por ejemplo, de la misma forma que hice en la anterior, decirle que me muestre los puntos, me muestre, perdón, los planos de referencia, aplicar. ¿Para qué? Para poder seguir modificando todos estos elementos y poder seguir teniendo el dominio de forma paramétrica, ¿no? Entonces yo podría hacer, eh, en este caso, supongamos que voy a hacer esta curva y quiero que todos estos planos estén a la misma distancia y hago lo mismo, le pongo el,
tomo la distancia y le digo que me lo ponga de la misma manera. Después puedo hacer, igual que hice en el caso anterior, le tomo la distancia, el primero y último punto, ¿sí? Y esa distancia lo que va a hacer para mí va a ser un elemento parametrizable, al cual le voy a poner una etiqueta, ¿sí? Que se va a llamar, por ejemplo, largo o longitud, longitud de la curva. Eso es, porque si yo genero la curva y quiero cambiarle, quiero modificar ese parámetro, lo puedo hacer cuantas veces quiero. ¿Sí? También podría ser, por ejemplo, si yo quiero mantener el centro, el 0, 0, como punto de, bueno, tendría que haber hecho 3 puntos. En este caso lo voy a dejar ahí, pero lo que sí puedo hacer es que estos puntos estén alineados con uno de los ejes. A ver, voy a seleccionar este eje y puedo alinear. Si quiero que no se me modifique, una vez que lo alineé, tengo el candadito para cerrarlo, ¿sí? Puedo seleccionar el eje y alinear otro. Lo voy cerrando. Si lo veo ahora esto en 3D, lo que estoy viendo son los puntos a una misma distancia con un parámetro que puedo modificar. ¿Sí? Voy a volver ahora, voy a traer la curva anterior, que era la que estaba generando esta curva, ¿sí? Que la vimos en el plano, la habíamos terminado de generar en el plano. La voy a cargar en la familia que estoy haciendo primero. Me cierra momentáneamente, la voy a cargar, pero la voy a cargar en 3D. Fíjense que me aparece, yo la hice en el plano de nivel 1, o sea que estaba con el plano XY. Pero yo puedo seleccionar acá, puedo definir el plano en el que se la voy a insertar. Vengo y le digo, si me acerco, ¿se acuerdan que yo puse para que me muestre los planitos de los puntos? Ahí seleccioné el plano vertical y entonces ahora cuando yo ponga la curva, si me quiero acercar al punto, lo que va a hacer es colocarme las curvas en los puntos en que yo, bueno, esperen un cachito. Puse el segundo punto. Antes de seguir les voy a mostrar algo. Fíjense que a mí me pareció que estaba en 3D y lo estaba poniendo en el segundo punto y en realidad yo cada vez que voy a hacer esto tengo que seleccionar, voy a borrar esto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es seleccionar el plano de referencia nuevamente para colocarlo, ¿sí? Yo tendría que hacer eso y cada vez que voy a colocar la curva en uno de los puntos del modelo, ¿sí? Otra de las cosas, ahora lo vamos a ir construyendo. Ahora, otra de las cosas es lo siguiente. Yo tengo la curva que generé y si voy a editar tipo, me aparece acá el ancho de la curva, el punto, la altura del punto de inicio de la curva, el punto final y el punto medio, en los cuales yo puedo modificar todo, y además la elevación por defecto que tiene esto con respecto al movimiento que yo hice en el momento de insertarlo, o sea que es todo parametrizado. Y estos valores que están, voy a mostrarles de nuevo, estos valores que están acá son, vamos a ver, son los valores que corresponden a la curva en la distancia, si nosotros nos acercamos, estos valores que corresponden a la generación de la curva acá, ¿sí? O sea, cualquier cosa que yo modifique, lo cargo de nuevo en el proyecto, le digo dónde lo voy a cargar, le pongo a aceptar, vuelve a abrirme, otra vez me voy a ir a 3D, ¿sí?
y le voy a decir otra vez acá que quiero colocarlo en el plano de referencia y le voy a decir que quiero insertar la curva. Las familias me van a aparecer, dependiendo de qué tipo de familia sea, me van a aparecer acá, ¿sí? O sea, que yo voy a poder colocarlas directamente desde acá, vengo al punto, ¿sí? Voy a definir otro plano que es el plano este y lo coloco acá y voy a volver a definir este plano, por ejemplo, la voy a hacer bastante complicada, lo coloco acá. ¿No? Ahí está. Ahora, cada curva de estas, dos veces, escape o cancel dos veces. Cada curva de estas yo puedo editar los parámetros de manera independiente. Si supongamos que digo esta curva, el ancho de la curva va a ser 85. Esto es como trabajábamos en, le vamos a poner 15 con las ventanas y todo lo demás. ¿Mm?